Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les enviamos un caluroso abrazo y saludo en Cristo todos sus catequistas. Este es un video introductorio sobre el tema que vamos a hablar esta semana, que ustedes van a resolver, que se llama Obras de Misericordia. Primero me gustaría que entendieran un poco qué significa la misericordia de Dios. Sencillamente, son todas esas acciones o los signos visibles del amor de Dios, de ese amor tan grande que tiene Dios por la humanidad. Desde el comienzo, la iglesia ha sido invitada y ha sido motivada por el Espíritu Santo y por el mismo Jesús a que compartir ese amor bonito de Dios, ese amor que consuela, es un amor que da, que perdona y es un amor que da esperanza, ¿bien? Que consuela al afligido, que consuela al necesitado, que consuela al triste y le muestra y le indica que en Dios misericordioso, amoroso, en Dios Padre, hay una oportunidad para cambiar ese sentimiento de tristeza, de aflicción por alegría, por sentirse amado. ¿Sí? Que perdona. Perdona porque la misericordia de Dios en particular, o Dios más bien, no se concentra en ver cuáles fueron las cosas malas que hizo las personas. Es decir, no se concentra en el pecado, sino en el pecador, es decir, en la persona humana. Y de esa forma es que puede atenderlo, puede perdonarlo, puede ver cuáles fueron sus necesidades, puede ver cuáles son esas cosas en las que se puede mejorar, en las que por las que hay que trabajar. Y de esa manera el amor de Dios se concentra es en la persona y no en el pecado o las acciones malas que haya hecho, ¿bien? Y da esperanza porque nos mueve o nos inserta en el corazón, ¿cierto? La idea de que junto a Él o que por su misericordia, por ese amor tan grande que Él nos tiene, nos regaló algo muy especial, gracias a Jesús, se llama la vida eterna, es decir, una oportunidad de disfrutar en la eternidad junto a Él su amor, poder estar junto a Él y disfrutar ese rostro hermoso de Dios, ¿sí? Entonces, es un amor muy lindo. Como les decía entonces, la misericordia son todos esos signos o acciones que son visibles del amor de Dios. Y de eso se encarga la iglesia, ¿bien? ¿Cómo lo expresamos o cómo lo mostramos? Justamente por las obras de misericordia. Como su nombre lo indica, pues las obras de misericordia son todas esas obras, ¿sí? O acciones o emprendimientos, ¿cierto? O actitudes que podemos tener frente a alguien que necesita ser amado, necesita ayuda, necesita ser reconocido como persona. Entonces, las obras de misericordia se dividen en dos. Por un lado están las corporales y por un lado las espirituales, ¿sí? Las corporales sencillamente hacen referencia a todas esas acciones que yo hago que se ven materializadas particularmente en algo tangible. Por ejemplo, dar de comer o de beber al sediento, ¿cierto? O dar de comer al que tiene hambre, vestir al desnudo, ¿sí? Entonces, todas esas, como si se dan cuenta, eh, bueno, esos dos ejemplos son obras de misericordia corporales. ¿Por qué? Porque hay bienes, digámoslo así, que pueden ser materiales como es el alimento o la vestimenta. ¿Bien? Por el otro lado, como les decía, están las espirituales. Las espirituales sencillamente hacen referencia o más bien son todas esas acciones o actitudes que tenemos que no necesariamente se ven en algo material, no se ven palpables, no son visibles, no es algo en especie, ¿sí? Pero sí tiene un gran valor para ayudar o colaborar en la necesidad de las otras personas. Por ejemplo, una de esas es enseñar al que no sabe o dar un consejo al que lo necesita. ¿Eh? Entonces, en estos dos ejemplos, si ustedes se dan cuenta, no hay algo visible, no hay un bien, no hay algo palpable, pero sí se
tiene como una actitud o una disposición, ¿cierto?, de enseñar o de aconsejar de buena manera, ¿cierto?, a los que lo necesitan. ¿Bien? Entonces, para que lo tengan en cuenta, de esto es lo que vamos a hablar a lo largo de este encuentro. Bueno, tengan siempre muy en claro que todo lo que hemos visto hasta el momento comienza a materializarse en estos encuentros que estamos viendo en el último. Si bien hemos hablado de todas las obras que hizo Jesús, de que nos dejó el Espíritu Santo, de que hay una iglesia instituida por Jesús, pero que todo eso al final termina materializándose de que en ayudar al más necesitado, ¿cierto? Ayudar al más pequeño y por supuesto siempre, siempre desde la iglesia, nosotros como discípulos de Jesús, estar en una disposición constante, ¿cierto? De servicio, una actitud de servicio, sin esperar a nada a cambio. Es sencillamente darnos al prójimo, darnos al que lo necesita. Entonces, esta es una invitación, amigos y amigas, para que desarrollemos este encuentro con conciencia y reflexionemos a lo largo de todas las actividades cómo he sido yo un instrumento visible de la misericordia de Dios. Es decir, cómo yo he reflejado el amor de Dios con las otras personas. Bien, vamos a hablar, a enumerar cuáles son todas las obras de misericordia corporales, las espirituales. Ténganlas muy en cuenta y siempre guárdenlas en su corazón para que por medio de sus acciones las puedan poner en práctica. Un abrazo, Dios los bendiga.